4 minutos, amigos, y ya tenemos con nosotros al próximo invitado. Él es Ramón Guillermo Abeledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, un hombre que ha trabajado arduamente durante, bueno, los últimos 2 años por lo menos, por lograr ese anhelo de la unidad. Ahora se habla de otro tipo de unidad, es decir, acabamos de ver a Diosdado Cabello desde el púlpito de una iglesia con la Fuerza Armada Nacional, hablando de la unidad de la Fuerza Armada Nacional. Hay una situación, bueno, una situación preocupante, vamos a decir, impactante para la sociedad venezolana, y es que el presidente en ejercicio, que es el mismo presidente electo, pues tiene un decaimiento de salud, ha sido operado, y bueno, por los comunicados que ellos dan, que da el gobierno, pues pareciera que ha sido una operación realmente complicada, difícil, y dejan como las puertas abiertas de la posibilidad de que el presidente no se encargue el próximo 10 de enero. De no ser así, según el artículo 233 de la Constitución, tendría que haber elecciones en 30 días consecutivos. La unidad tendría candidato. Por supuesto, no estamos hablando del fallecimiento del presidente, estamos hablando que el presidente por alguna razón no se pueda juramentar. Nosotros, en primer lugar, somos una garantía y siempre insistiremos en lo mismo que hemos insistido desde el primer día que existe la mesa en 2009. En la Constitución está la solución siempre. Nosotros somos una teoría constitucional y por lo tanto vamos a insistir siempre en la defensa de la Constitución. Este país no depende de una persona, por más importante que sea la persona, por más afecto que le tenga un número tan importante de venezolanos, no. Este país, esto es una república que tiene unas reglas, que tiene unas normas, y allí está la seguridad para todos, para los partidarios y para los no partidarios. En segundo lugar, me preocupa personalmente como venezolano el que en todos estos mensajes esté ausente el resto del país, como no sea para agredirlo. Cuando ellos hablan de la unidad, se refieren a la unidad de ellos, y únicamente hablan a una parte del país. Eso es un error, es un error serio, es un error que no debería estarse cometiendo. ¿Por qué? Porque dentro de las diferencias que en el país existen, que todos sabemos que hay, inclusive que en el propio seno del oficialismo existen, dentro de ese ámbito de diferencias todos somos venezolanos. Y a todos nos va a tocar, a todos, sin excepción, encarar las consecuencias de cualquier cosa. Entonces, si la cosa está tan grave como ellos mismos nos dicen que está, deberían estar haciendo un llamado a toda Venezuela, hablando con toda Venezuela, no solo con la oposición política, también con los empresarios, también con los sindicatos, también con las universidades, con las iglesias, con todo el país. Porque el país es así, es plural, es diverso, no es de un solo color. Y en una situación como esta es muy importante que así quede claro. En tercer lugar, y esto es que va, porque primero es el país que las partes, lo que a nosotros nos corresponde como responsabilidad. Menos mal que existe la unidad, menos mal que existe la Mesa de Unidad Democrática, que es el instrumento político de esa unidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que en Venezuela haya una alternativa seria, que tiene un programa, que tiene un compromiso de gobierno de unidad nacional, que tiene unas reglas y que tiene además ya un modo de resolver los asuntos. Y cualquier decisión que haya que tomar, se tomará unidos. No va a haber ninguna defección. Todo el mundo, porque eso lo digo porque lo venimos hablando, no estoy adivinando. Es la consecuencia natural de un proceso unitario que viene largo, pero además de lo que hemos estado hablando en estos mismos días. Porque a nosotros nos preocupa mucho esto y la consecuencia que para el país pueda tener. Por lo tanto, vamos a estar a la altura de nuestra responsabilidad, y nos preocupa también, por supuesto, la situación económica, de la cual no se habla, pero es un problema que va a tocar la vida de todos los venezolanos. Si ustedes ven la publicación que acaba de hacer, como hace todos los años, la revista The Economist, hace todos los años una publicación haciendo las predicciones del año que viene. La inflación de Venezuela es del 31%. Es el doble de lo que el gobierno predice. ¿Está equivocado el gobierno? ¿Está equivocado The Economist? Bueno, ojalá, pero lo cierto es que hay ese margen tan separado, ese margen tan abierto. Las expectativas de crecimiento de la economía, las expectativas del empleo, son cosas serias que nos afectan a todos y que todos tenemos la obligación de encarar y de ver con mucha responsabilidad. Ahora, el país puede estar tranquilo
El país, no solo el país que es crítico de este gobierno y que quiere un cambio político, sino también el país que es partidario de este gobierno, puede estar tranquilo con que cuenta en la unidad con una alternativa seria, una alternativa responsable, que va a estar a la altura, que va a tomar todas las decisiones que haya que tomar oportunamente. Nunca antes de cuando deba tomarlas y tampoco después. Ahora, doctor Aveledo, el tema del diálogo. La Mesa de la Unidad hoy hace un llamado al diálogo al Gobierno Nacional. Quisiera conocer su apreciación, si hay disposición del Ejecutivo Nacional a establecer este diálogo en este momento de coyuntura del país, tomando en cuenta las declaraciones de distintos dirigentes del Gobierno. Comentábamos con el doctor Fernández, lo dicho por Elías Agua, candidato a la gobernación de Miranda, no haremos pactos con la burguesía, lo dijo después de la cadena el fin de semana. El vicepresidente dijo, bueno, los empresarios quieren dólares, les vamos a dar dolores. También en cadena reiteró el tema de los odios que hay entre los adversarios al presidente venezolano. Es decir, ¿existe el clima para establecer ese diálogo? Se lo pregunto, no lo sé. Mire, hay quienes manejan el tema del odio con un sentido táctico y hablan de eso y lo estimulan. Eso es una manera de ver el asunto. Los demócratas tenemos la obligación de no odiar. ¿Por qué? Porque comprendemos que la sociedad es diversa, que es plural, que podemos tener desacuerdos, inclusive severos desacuerdos con personas, pero eso no significa que odiemos a esas personas como personas. Entonces, claro, hay un estímulo a eso que tiene un interés. Es el interés, primero, una cierta competencia en el seno del oficialismo por aparecer, tú sabes, más radicales y más duros que todo el mundo, pero también un interés táctico pensando en que eso les conviene para animar votantes suyos para el domingo 16. Lo del domingo 16 es muy importante. Yo estaba escuchando desde allá arriba lo que estaba diciendo el doctor Eduardo Fernández, y me parece a mí que es una cosa muy sensata. Es decir, el domingo 16, ¿qué vamos a elegir los gobernadores? ¿Y qué importancia tienen? Tienen, por cierto, ahora más importancia todavía. Yo recuerdo el caso de 1992, la gran crisis política que hubo en el país, y un gran colchón para que hubiera una institucionalidad distinta al Ejecutivo Nacional fueron los gobernadores con un mandato fresco, con un mandato reciente. Entonces, elijamos gobernadores de Estado este domingo, gobernadores que tengan fuerza, gobernadores que sirvan para defender la Constitución. La Constitución que vamos a necesitar mucho la lealtad a ella, necesitar que la Constitución esté fuerte. Una buena oportunidad es unos gobernadores que defiendan la Constitución, que defiendan el Estado federal y descentralizado, que defiendan eso, y eso también es muy importante para ese día. Ahora, nosotros, la pregunta que usted me hacía con relación al diálogo, los demócratas siempre estamos dispuestos al diálogo. Es lo normal, pero es que eso es lo normal. Eso es lo natural. Lo anormal es lo contrario. Lo anormal es que no haya diálogo en una sociedad que vivamos como si fuéramos enemigos, que vivamos como si una parte del país fueran traidores, fueran apátridas, bueno, todas esas cosas terribles que se dicen. Ahora, nosotros tenemos que estar siempre dispuestos. ¿Por qué? Porque los problemas de Venezuela son muy serios. Y por eso es que no es consistente que al mismo tiempo se llame a la unidad y se diga, por ejemplo, lo de los dólares y los dolores, que también amerita un comentario, porque ¿por qué la directiva de Fedecámara habló de este problema de las divisas? Porque no hay abastecimiento de divisas y entonces no hay abastecimiento de bienes. Hacen falta para importar cosas, hace falta para traer insumos, y eso afecta a consumidores, pero también afecta a trabajadores, y esa es la responsabilidad del gobierno, que sí es un gobierno de todos los venezolanos. Son las 7:33 minutos, vamos a ir al corte. Al regreso nos vamos a conectar con Carabobo, porque allí está el candidato de la unidad precisamente haciendo cierre de campaña. Ya venimos. Cantando aguinaldos, pasaría la vida bajo el cielo de oro. Presten mucha atención, es un servicio público para un niño de tan solo 2 años de edad. Necesita urgentemente donantes de sangre de cualquier tipo. Donantes de sangre de cualquier tipo para un menor de 2 años de edad. Está recluido en el Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, acá en el Distrito Capital. Hospital de Clínicas Caracas, donantes de sangre de cualquier tipo, un niño de 2 años de edad. Un número de contacto de su madre, Nailet Lobatón, 0424-536-6127, 0424-536-6127. Nito. Continuamos con el doctor Ramón Guillermo Aveledo. En esta parte del programa nos quedan aproximadamente 3 minutos. Y bueno,
Había un tema que me llamó mucho la atención de todo lo que usted ha hablado. Uno de ellos, por supuesto, la inflación. Usted hablaba de que la inflación que está diciendo el gobierno no es exactamente la inflación real. La que está pronosticando, pues ojalá que fuera así, que tuviéramos menos inflación, pero da la impresión de que no va a ser. A mí no me gusta que uno hacer... lo siente en el bolsillo. Claro, yo no sé cuál es la que va a ser, sé la que es porque no alcanza. La que es todos los días. Y por cómo se van juntando las nubes, porque con la cosa de las divisas y las dificultades que tienen para reponer las existencias, los que producen, y la altísima dependencia de los bienes importados que estamos teniendo, la baja producción nacional, todo eso apunta hacia una inflación alta y es un problema muy serio. Y es un problema muy serio que lo digo. Lo que yo digo y lo que decimos en la mesa es que son cosas que ameritan de verdad una cosa nacional, así que se hable con todo el mundo. No puede ser que el gobierno no hable con todos los actores, y repito, no me refiero solamente a los políticos, sino a todos los actores. Doctor, sabemos exactamente cuál es la deuda interna, cuál es la deuda externa, sabemos exactamente cuánto produce PDVSA, sabemos exactamente qué pasa en Amuay, cuánto se refina realmente. Porque al gobierno no le gusta informar. El gobierno no es amigo de la transparencia en ningún tema. Y estamos viviendo muy dramáticamente, uno por cierto muy serio, pero es muy obvio que al gobierno no le gusta informar. Nosotros, por ejemplo, en este asunto que ha estado tan en los medios en estos últimos días, con motivo de la gravedad del señor presidente, nosotros hemos insistido, aquí hay dos cosas que son claves. Una es la verdad. Es que hay que decir la verdad para que todo el mundo sepa qué atenerse, claro. para que tenga seguridad, para que el país se sosiegue y no haya rumores. Todos los rumores son hijos justamente de la opacidad. Lo mismo que la especulación en el campo económico. Y lo mismo estamos hablando y de la Constitución. Alejandra tiene una pregunta. Sí, justamente con relación al tema de la Fuerza Armada lo conversamos. En algún momento este comunicado emitido por la Fuerza Armada Nacional después de la cadena del sábado del presidente Chávez y las declaraciones del presidente de la Asamblea que viene a ratificar un poco lo mismo. Diosdado Cabello dijo, Fuerza Armada y Pueblo garantizarán continuidad del socialismo. ¿Qué evaluación, qué lectura hace usted de estas declaraciones? Pero eso te lo responde después. Después del corte. Tenemos que hacer una pausa, al regreso más. ¿Quiénes allí con nosotros? Banco de jamón. El pernil. Las uvas, las bananas y pasticho de carne, verdura, pollo y ensalada. A ver, ¿quién me da un mensaje de alegría? Son las 7:51, habíamos quedado con una pregunta que le había hecho María Alejandra a Ramón Guillermo Aveledo. ¿Tiene que ver con la Fuerza Armada, doctor? Sí, no, cómo no. Mire, ese comunicado de la Fuerza Armada, mejor dicho, de los voceros de la Fuerza Armada, le hizo un daño a la Fuerza Armada y al país, porque ese no es el papel de la Fuerza Armada. Lo que estábamos diciendo antes, no se puede pensar en el país en términos solamente de un pedazo. La Fuerza Armada tiene, según la Constitución, una función y un papel que es nacional. Su tarea es defender la soberanía y defender la Constitución. Para eso es que existe. Y la Fuerza Armada es de todos. Y cuando se ponen a hablar de la Fuerza Armada en términos de una parcialidad política, le hacen daño primero a la propia institución y por supuesto al país, porque esa es una institución de toda la República. Faltan 4 días para las elecciones, doctor. En medio de esta situación, la verdad, ¿no? Hay algunos que dicen que esto lo están utilizando, hay incrédulos que dicen que esto lo están utilizando para homogeneizar a la gente del oficialismo, para impulsarlos a que vayan a votar, para desactivar a la oposición. No sé, ¿cuál es el llamado que usted hace? ¿Cuál es la opinión pues que yo usted creo que la elección del domingo adquiere mucho más importancia en este clima, mucho más importancia primero porque votar fortalece la Constitución, que es la que nos va a dar la hoja de ruta para cualquier cosa que en el país ocurra, para cualquier cosa que en el país pueda pasar. En segundo lugar, porque nos hacen falta gobernadores que defiendan a su región, que defiendan a sus estados, a la población de sus estados, y estén comprometidos con las competencias constitucionales que dice la Carta Magna que tienen esos gobernadores. Si hay gobernadores que vienen a desbaratar las gobernaciones, eso es un perjuicio para la gente de las propias regiones, así que es muy importante. Tenemos la elección este domingo, la primera contribución es votar. La contribución nuestra, ¿cuál es? Nuestra como coalición, la Mesa de Unidad Democrática.
por supuesto, hacer todo para que esos votos sean defendidos, para que los votos que la gente deposite por el candidato a gobernador de su preferencia, y nosotros tenemos nuestros candidatos de la unidad, que son todos de sus estados, todos de sus regiones, líderes verdaderos de esas regiones, bueno, esos votos sean defendidos. Mañana habrá una rueda de prensa en la cual el coordinador del equipo nacional de apoyo a nuestras campañas regionales va a dar unas instrucciones que son reiteradas a nuestros testigos en todas las mesas. Y estamos al mismo tiempo, por supuesto, hoy hemos dirigido una comunicación al Consejo Electoral exigiendo cosas de las cuales ya hemos hablado. Y he visto que están pidiendo una reunión con el Plan República. Que, como a esta altura, que no haya una nacional. Nosotros al Plan República Nacional le pasamos todas las quejas de lo que ocurrió la vez pasada, para que lo corrijan. Pero tiene que haber reuniones del Plan República en los estados. ¿Y las hay? En los estados. No las ha habido. Ah, pero estamos a 4 días. Exactamente, entonces hay que reclamar. Y es lo que quiero tener la oportunidad de hacer, porque es conveniente para todos, para que eso se desarrolle bien, que puedan tener una relación los comandos regionales de campaña y los jefes del Plan República a nivel regional. Que quede clara, es muy importante la atribución del coordinador del centro de votación del CNE, cuáles son sus funciones, que no pueden operar en desmedro de las funciones de los presidentes de mesa, que el CNE diga con toda claridad lo de las 6 de la tarde, solamente si hay gente en cola puede prolongarse, eso no depende ni del oficial del Plan República ni del coordinador del CNE en el lugar, eso es lo que está en las leyes y en las reglas, y no debe haber en ese sentido prolongación ninguna. Y es muy, muy, muy importante el componente esencial para que todo esto funcione, es que los electores vayan ese día a ejercer su voto y a ejercer su derecho. Cuando el país necesita de nosotros... ¿Qué le dice usted a este televidente que no quiere ir? Que vaya. Porque está, pero bueno... No, que vaya porque es muy importante. Que vaya porque es muy importante, porque por la mejor manera que tiene ese televidente, que tiene dudas, y dice, bueno, ¿y qué voy a hacer yo con eso? Hay quienes piensan... Que está desencantado. No, y que piensan... ¿Cree que le van a robar? No, y que piensan porque ha habido una conjunción de factores para hacérselo creer de que esta elección es una ñapa de la anterior. Y que quien ganó la presidencia, pues resulta que como ñapa va a ganar las gobernaciones. Eso no es así, ni le conviene a usted, sea opositor o sea chavista, que es así. Y justamente lo que está ocurriendo en el país lo que nos dice es que tenemos que tener gobernadores con autoridad, tenemos que tener gobernadores que se ocupen de cumplir con su trabajo. Esta es una gran oportunidad y es más bien afortunado que esto coincida para que la gente tenga en sus manos una posibilidad de decir, mi país me importa, mi región me importa, esto me interesa. Ahora, doctor Aveledo, usted decía hace algunos días, no doy gobernaciones por ganadas, no doy gobernaciones por perdidas. ¿Mantiene esa posición? Sí, porque no hay que confiarse. No hay que confiarse. Veo perspectivas muy buenas en muchos lugares del país. Veo que en sitios donde los números del 7 de octubre fueron muy desventajosos, hay contiendas muy interesantes. Y sin embargo, yo insisto siempre en que nadie se confíe, ni se confíe en que estamos ganados y que estamos listos. Eso me pasó con Rol a mí. Yo no, estamos listos, estamos listos no. En ninguna parte estamos listos cuando hayamos contado los votos, hayamos votado, contado los votos y tengamos las actas y sepamos qué fue lo que pasó. Entonces, en los sitios donde tenemos ventaja, trabajar como si no la tuviéramos, para ganar. Y en los sitios donde la cosa está más difícil, trabajar, caramba, por el último votico en todas partes, para que todos los ciudadanos de ese estado sientan que es mucho mejor que haya un gobernador nuestro, un gobernador de la oficina. María Alejandra, ya estamos cerrando. Si cerramos con una información, Fernando Lugo Chávez está respondiendo bien a intervención quirúrgica. El expresidente de Paraguay, lo destaca Globovisión, Fernando Lugo, afirmó este miércoles en La Paz que su amigo y mandatario Hugo Chávez está respondiendo positivamente, leemos entre comillas, a la intervención quirúrgica por un cáncer al que se sometió el martes en La Habana. Cheina. Cerramos con otra declaración de un mandatario de la región, la tiene el portal del Universal, son palabras del mandatario ecuatoriano Rafael Correa. Él ha dicho, revolución debe seguir independientemente de las personas. Dice también, Chávez es muy necesario y lo calificó como un líder regional al que siempre admirará, pero recalcó que nadie es ni debe ser indispensable. Buenas noches, hasta mañana. Dos últimas preguntitas así de responder rápido. Fernando Lugo dice que el presidente responde positivamente.
El gobierno nacional ha dicho que ha sido la cosa muy dura y muy complicada. Correa dice que la revolución no depende de un solo hombre. Hay como contradicciones de lo mismo. Lo aprecio así mismo, pero me interesa muchísimo que usted, venezolano que nos está escuchando, y que bueno, este es asunto de Fernando Lugo, este es asunto de Rafael Correa, o es asunto mío. Pues este país es asunto de nosotros, y nosotros somos los que debemos resolver qué es lo que a este país le conviene. Usted tiene el domingo que viene la oportunidad de incidir en lo que en este país va a pasar, que no sea cosa de Fernando Lugo ni de Rafael Correa, que no sea cosa de un círculo pequeño de dirigentes del gobierno o inclusive de la oposición. Este es un asunto suyo. Usted está concernido y el domingo que viene puede influir en lo que pase en Venezuela. Muchísimas gracias, Ramón Guillermo Aveleo, por haber venido. Sí, gracias. Muchísimas gracias a todos los que han estado allí observando este programa y por mantenerse siempre con nosotros, con nuestra pantalla, apoyándonos. Y por supuesto a todo el equipo que hace posible esto. Quédense, tenemos muchísima más información en Globovisión. Hasta mañana. Pero es por ir a esperar el camión de los lecheros. Aló Ciudadano fue una presentación de Centro Comercial Casa Mall. Cardoc, la solución para su vehículo. En 123autos.com.ve vende tu vehículo o moto antes de contar hasta 3. Repelente Plagatox. Para la plaga, Plagatox. ¡Otra llamada más! ¡Aló, ciudadano! A continuación, grado 33, programa mixto, informativo y de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional.